Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy quiero presentarles el unboxing de esta pieza que pertenece a una marca de relojes relativamente nueva que ha estado ganando atención alrededor del mundo por sus diseños llamativos, modernos y su enfoque en ofrecer relojes de alta calidad. Antes quiero agradecer a la gente de Sar Bomba por enviarme este reloj que pertenece a su línea Elemental en su versión calendario para compartirlo con ustedes. Y como dato interesante para mí fue que uno de los embajadores de esta marca es el exfutbolista mexicano Rafael Márquez, personaje bastante reconocido del deporte y más aquí en México. ¿Qué nos ofrece esta marca? ¿Qué diseño tiene el modelo que más me atrajo? Pues vamos a verlo. Seguramente algunos ya habrán escuchado de ese nombre. Para los que no, les diré que Tsar Bomba hace referencia a uno de los eventos más poderosos de la historia, la creación de la bomba de hidrógeno. Ok, sí, su función primeramente era de uso militar, pero posteriormente se convirtió al final en un símbolo del ingenio humano. Por eso es que esta marca toma ese nombre y quiere que al usar sus relojes sientas la innovación y la fuerte manufactura de sus modelos. Ya vi que el orden es hacia arriba. Nos va a recibir aquí con una tarjeta, la cual ya vean lo que dice, que nos va a brindar 2 años de garantía internacional. El logo de la marca, nombre y por detrás, bueno, los datos de la pieza, de fecha de compra y todo que nos tendrían que dar en la tienda, ya sea oficial o minorista. Es la siguiente caja, seguramente la que ya contiene el reloj, cual está con el nombre de la marca en plateado. Dejarla caer un poco de esta forma para no mover tanto la pieza. De ahí créanme que al tacto es madera, pensaba que sería cartón, pero no, al sentirlo, pero no, es madera. Y ahora sí, para ingresar al reloj hay que retirarlo. Veamos si nos da el primer vistazo al momento o tenemos algo más. No, tenemos primero, ok, las instrucciones de uso y garantía internacional. Es lo siguiente que nos va a recibir, aunque aquí seguramente vean, ya tendremos un vistazo a este reloj. Ok, es sumamente brillante. Y era algo que ellos nos describían en cuanto a la forma de sus diseños, completamente fuerte, robusto, un brillo muy bonito en plateado industrial, vean, oh, muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Un pañuelo, el cual nos sirve para limpiar nuestra pieza, nombre de la marca, nuevamente en plata con este brillo. Aquí una nueva placa, que es la que va unida a veces al reloj, aquí está suelta, pero bueno, el nombre de la marca, en plástico. Bueno, me quedé observando esta pieza unos momentos, sobre todo en los reflejos y brillos que nos da, aparte de su buena construcción y de imagen. Vean todos esos reflejos que tiene, muy bonitos, bastante atractivos. En la parte del bisel, en unos puntos tiene un efecto de cepillado, vean, excepto en los bordes donde ahí se alcanza a notar un pulido, el cual da un efecto de combinación bastante bonita y muy agradable. En la corona, ahora sí tenemos un color en vivo de amarillo, con bordes y esta especie de grabados para poderlo mejorar al tacto, aparte de que sí es bastante amplia. En cambio, los pulsadores, los cuales también son robustos, amplios, están en ese efecto de pulido, se notan en que sobresalen del lado derecho. Por lo demás, es una caja bastante amplia, vean, si tiene un grosor, aquí el efecto de cepillado se ve bastante atractivo en su construcción. Ya decíamos, ellos eso buscan, así que llame la atención y seguro lo va a hacer para cualquiera que lo use en su muñeca, por parte del extensible hecho en silicona, la cual es bastante amigable con el sudor, ya que permite muy bien la transpiración, además de estos huecos, y se va a sujetar mediante villa, la cual también es de acero inoxidable. De hecho, la caja también, con, decía yo, un movimiento de cuarzo japonés. Y ahora que ya vieron la combinación en cuanto a acero con el color negro, si no es totalmente de su agrado, como para mí sí lo es, se ve, me encanta, tiene otras variantes las cuales van a aparecer aquí, esto para que cada una de las personas pueda seleccionar cuál se ajusta más a su estilo o a sus gustos, o ya si quieren más, pues pueden generar su compra mediante el link o el enlace que voy a dejar en la descripción para quien resulte interesado. Y miren, no me he dado cuenta que contaba con otro protector plástico, entonces mejor lo retiramos. Tsar Bomba, ok, que este es de acero inoxidable, el movimiento japonés, además que el cristal es de zafiro, lo cual nos va a evitar rayaduras. Por otro lado, ¿qué más les platico con este primer vistazo? Que la sensación es que es un reloj pesado, se va a sentir cuando lo traigas en la muñeca. Y por enfrente ya tendremos la carátula marcada en cuanto a la combinación, vean, unos ciertos vivos en rojo, amarillo, tendremos números arábigos, la función de cronógrafo, ya que es la complicación que mantiene al igual que el calendario, porque ya decía al inicio, esta es la versión de calendario.
y que para seguramente darle el movimiento, porque en cuanto a la máquina ya está en funcionamiento, aquí tenemos el segundero en la parte inferior, en el horario de las 6, presiono este botón y debe empezar a moverse el segundero superior, el cual es delgado en color amarillo. Ahí está, sí. Empieza hacia adelante, contando por lo que veo aquí hasta 60 minutos. Solamente este es de los minutos y horas. Y presiono aquí para frenarlo y reiniciamos con este botón y debe generar, si ese salto, aquí está. Y por lo mismo vean, al ser un reloj de un costo alrededor de unos $219 norteamericanos, no es para menos que nos dé una excelente fabricación, no vamos a encontrar desperfectos en su manufactura. Cual les comento, al momento no cuenta con luz mediante algún LED, pero sí tendrá el lumen marcado en los índices, el cual se verá de la siguiente forma en color verde. Podemos notar los índices, manecillas, horas y minutos, además de el pequeño logotipo en el horario de las 3. Ahora lo coloco en la parte importante, que es donde lo vamos a usar en nuestras muñecas. La mía tiene una medida de 16.5 centímetros, si gustan tomarlo como referencia. Vean la medida del reloj, que decíamos es una caja bastante robusta. Como saben, este es el video unboxing. Posteriormente voy a traer la video reseña después de darle uso algunos días para ver cómo se comporta, ya con las especificaciones, peso y más detalles, complicaciones, resistencia al agua. Por el momento les diré que se siente la presencia en mi muñeca, siento el movimiento, no siento que me interrumpa para nada, pero obviamente lo van a observar un poco grande, entonces ahí tómenlo en cuenta para las personas de muñeca delgada. Bueno, hasta aquí dejamos el primer vistazo a este reloj de la marca Sarbomba Elemental modelo TV824Q. Díganme qué piensan de esta marca, del modelo. Yo les digo que al momento me dejó una muy buena impresión, se siente bastante bien. Por lo demás, compartan, dejen su like, eso ayuda mucho al canal. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.